muchas gracias a todos por vuestra presencia y muchas gracias a quienes me han invitado a hablar, porque a mí me gusta mucho que me hagan caso y me inviten a los sitios. Voy a empezar diciendo una obviedad, que es: toda posibilidad tiene un límite, todo lo humano lo tiene. Pero la segunda parte, que no es tan obvio, es que el límite y la posibilidad son la misma cosa. Y si nos cargamos el límite, quitamos la posibilidad. Y si la educación ha fracasado en España es porque se han ignorado sus límites. Les voy a poner unos pocos ejemplos de esta idea y luego lo aplicamos a la educación. El primero que se os viene a todos a la cabeza es la parábola de la paloma de Kant. La paloma que vuela incómoda porque el aire sopla en contra y le dificulta su vuelo, y piensa: si no hubiera aire yo volaría mucho más rápido. No, si no hubiera aire no volarías de ninguna manera. El aire que te limita y te dificulta es el que lo posibilita. Chesterton, que era un hombre con mucho sentido común, también, hablando con esta idea, decía: a mí me gusta mucho abrir ventanas, muchas ventanas en mi pared, pero si abro muchas ventanas me quedo sin pared, y si me quedo sin pared me quedo sin ventanas. La pared que posibilita las ventanas también me lo limita. Chesterton, por cierto, entre paréntesis, entre otras muchas cosas inteligentes, dijo, cuando viajó a Estados Unidos y vio las nuevas teorías educativas, dijo: cuando la pedagogía entra por la puerta, el sentido común sale por la ventana. No venía a cuento, pero me he quedado muy a gusto diciéndolo. Todos sabemos que es muy interesante subrayar un libro. Y si subrayamos mucho un libro, significa que hay muchas cosas que nos han llamado la atención y que nos han interesado. Eso es bueno, pero si subrayamos todo el libro, es igual que no hubiéramos subrayado nada. Subrayar se limita a sí mismo. Incluso, en ingeniería, un tren va por las vías con unas ruedas muy pulidas y unos raíles muy pulidos para reducir todo lo posible el rozamiento. Pero si el rozamiento se reduce a cero, el tren patina sobre las vías, no avanzaría. Igual que un coche atascado en la nieve, que dan vueltas las ruedas y no avanza. El rozamiento que dificulta el movimiento lo posibilita. Por poner algún ejemplo más chungo, esos problemas que resolvíamos de niños: 20 obreros hacen una casa en un año, entonces 40 obreros en 6 meses. Vale, 80 en 3, y al final 1000 obreros le hacen la casa en 5 minutos. No, 1000 obreros no hacen la casa ni en 5 minutos ni en 1000 años, porque se van a estorbar los unos a los otros. Incluso es que no hay avance social que no tenga un límite, y que si se traspasa ese límite se convierte ese avance en un retroceso. Una cosa, por ejemplo, que en algunos países como Inglaterra, que el estado del bienestar a partir del final de la guerra se hizo bastante bien y tal, pues todas las personas en paro recibían una pequeña subvención para que no tuvieran que mendigar. Claro, en un momento de bonanza no era del todo mala la subvención. ¿Qué pasaba? Había, por ejemplo, oposiciones a cartero y quedaban desiertas. O sea, esa pequeña cosa para impedir la mendicidad, que parece buena, en cuanto te pasas de la rosca, se convierte en un incentivo para no trabajar y se convierte en un retroceso. Incluso algo tan importantísimo como es la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. El mismo castigo para el mismo delito, sea el delincuente duque o barrendero, estamos de acuerdo, ¿no? Hasta ahí llega la igualdad ante la ley. Pero a partir de ahí crea unas desigualdades que o las aceptamos o nos cargamos la ley. Pongamos que 2 personas se saltan un semáforo en rojo y les quitan el carné por un mes. Si lo quitan a cualquiera de nosotros es un problema, pero no es un problema grave. Si es alguien que vive de su trabajo al volante, como un conductor de autobús o de un camión o de un viajante de comercio, le crea un problema laboral muy grande. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, el que se salta un semáforo se le quita el carné. Si viaja por gusto, si tiene que viajar por trabajo, solo se le quita un punto, lo que diríamos una adaptación curricular. No puede haber 2 códigos de la carretera, 2 códigos de circulación. Es que a mí si me quitan el carné me crea un problema laboral. Pues tendrá usted que hacer un esfuerzo mayor que nadie puede hacer en su caso para no saltarse las normas. Pero la ley
es igual para todos. Los resultados son desiguales, claro. Son desiguales porque usted vive del camión y el que viaja en un turismo no. Pues tendrá usted que paliar esa desigualdad poniendo de su parte mucha más atención. No hay otra posibilidad. No podemos hacer adaptaciones curriculares a los que conducen por oficio. O pongamos por caso una jauría de mastuerzos que violan a una niña. Y bueno, pues 10 años de cárcel a cada uno. Uno es un chaval que trabaja en una fábrica, a la salida de la cárcel con 30 años y con esos antecedentes no va a tener trabajo. El otro es hijo de un empresario y trabajará en la empresa de su padre. El mismo castigo más grave para uno que para otro. Entonces, ¿qué habría que hacer? Poner las penas inversamente proporcional a las dificultades de encontrar trabajo. Entonces, al hijo del obrero 2 años, volvería a violar a la chica. La chica dirá, ¿qué es esto? Mújate un poco de paciencia, si se le pone una pena muy grande y no encuentra trabajo, pues que lo hubiera pensado antes de violar. Pero es evidente que la misma pena para el hijo de un pobre es más grave que para el hijo de un rico, pero eso no quiere decir que a un obrero haya que tolerarle más una violación que a un hijo de un rico. O 2 personas que cometan un asesinato, pongamos por caso, 25 años de cárcel a cada uno. Uno tiene 30, hasta los 55 no saldrá y le han quitado lo mejor de la vida. El otro tiene 85, no va a cumplir la pena ni de broma y cuando le den achaque lo mandarán a la casa, porque no es la cárcel un asilo de ancianos. Si a los 5 años le mandan a casa, el otro tiene derecho a decir, tengo que salir fuera. Si los dos somos responsables del mismo crimen, ¿por qué él cumple 5 años y yo 25? Pues sí, es una desigualdad de la ley, pues haber esperado a los 85 para cometer el asesinato, chicos. Pero es evidente que la propia igualdad ante la ley, que es una cosa muy buena, tiene un límite que hay que aceptar, porque si no nos cargamos la ley. Y ahora, para pasar, por ejemplo, al caso de los servicios más sociales como la medicina. La medicina, al alcance de todos, es una cosa muy buena, estupenda, pero crea una tremenda desigualdad entre las personas inteligentes que hacen caso a los médicos y los tontos que se medican a sí mismos por Internet. Evidentemente crea una desigualdad terrible. O simplemente alguien que dice, yo prefiero no ir al hospital. Me moriré antes, pero pues, es una opción tan libre como otra cualquiera. Pero entre el que no hace caso a los médicos y el que sí lo hace, hay una brecha muy grande, una terrible desigualdad. Entonces, la libertad que tenemos todos de ir al médico crea una desigualdad entre quienes hacen caso a los médicos y los que no. Por cierto, una brecha que es más grande cuanto mejor sea la atención sanitaria. Si la medicina fuera muy mala, la diferencia entre ir o no al médico sería muy pequeña. Pero evidentemente una buena medicina crea, todos tenemos la libertad de ir al médico, con lo cual se genera la desigualdad entre quien obedece a los médicos y quienes no. Y nadie puede curarse si no pone de su parte, eso por supuesto. Y esto es algo importantísimo. Esa libertad de ir al médico crea las desigualdades. La libertad y la igualdad son cada una frontera de la otra. Cada una es el aire que posibilita a la otra, por lo tanto el aire que lo limita. En un caso es muy fácil pensar, en el franquismo era muy fácil tener fama de inteligente, porque las ideas circulaban, las inteligentes y las estúpidas, amparadas por la clandestinidad, el prestigio que tiene toda idea prohibida. Cuando se acabó el franquismo y hubo libertad de expresión, quedó claro las ideas inteligentes y las tontas. Quienes callaban por culpa de la censura y quienes callaban porque no tenían nada que decir. Que es una diferencia muy triste, pero es que la naturaleza es muy injusta repartiendo la inteligencia. Y si no hay libertad de expresión, todos parecemos igual de listos. En cuanto hay libertad, que es algo bueno, queda patente la triste desigualdad entre quienes dicen cosas inteligentes y quienes no. Y esto es en el tema de la educación que no se han conocido sus límites. Es cierto que alguno estará pensando, bueno, un niño es un menor de edad, no es igual. Perdón, quiero volver a otra cosa con la medicina. Supongamos que alguien dice, vamos a acabar con esta desigualdad. Al enfermo se le declara menor de edad y se le mete a la fuerza de un hospital. Pues se dedicaría a decir groserías a las doctoras, a molestar a los demás enfermos, a hacer jaleo y nos hemos cargado la medicina.
O sea, o aceptamos ese límite o nos cargamos la atención sanitaria. Y esto es lo que no ha pasado con la educación. Quien tenía que hacerlo no se ha enterado del límite. Ya sé que alguno estará pensando, un niño es un menor de edad, vale, pero un niño de 12 años, lo normal y lo sano es que pase más horas con sus amigos que con sus padres. Hay que avisarle, pues no se debe abusar de dulces, de bollería industrial, y unos harán caso y otros no. Los que no hagan caso tendrán mejor salud y los que no tendrán más problemas de diabetes y obesidad en el futuro. Esa es una injusticia. Sería injusticia si no estuvieran avisados. Una vez están avisados, los inteligentes harán caso y tendrán mejor salud y los tontos menos y tendrán peor salud. Y ya no digamos el que se cree muy importante porque a los 14 años fuma y bebe. No, mira, eso de creerse, dejarle clarito, creerte más hombre porque fumas y bebes antes de tiempo es propio de gilipollas. Y el niño se empeña en beber y fumar antes de tiempo. ¿Falló el sistema educativo? No, es que el niño salió gilipollas. Y hay límites que hay que aceptar. Porque ¿cómo podríamos acabar con esta desigualdad? Que ningún menor de edad, hasta los 18 años, nadie salga si no es acompañado de un adulto. Pero entonces nos cargamos la educación. Porque la educación es ir dando espacios de libertad cada vez mayores. Y esos espacios de libertad, es el que tenga el tiempo, el dinero que le den los padres, el que es inteligente, verá buen cine, hará deporte, comprará buenos libros. El que es un imbécil perderá el tiempo entre cubatas y tonterías. Esa libertad, evidentemente, genera la desigualdad entre quien usa su libertad de un modo inteligente y se construye como persona y el que usa la libertad de un modo estúpido y se deteriora como persona. Y eso o lo aceptamos o nos cargamos la educación. Por eso mi idea de la educación es que tiene que haber una educación común hasta los 12 años. A partir de ahí hay que dejar a un chico de hacer un bachillerato sólido y serio de 6 años o una formación profesional. Y ahora ya me voy a adelantar a muchas cosas que muchos estaréis pensando. Bueno, un niño de 12 años puede tomar esa decisión. Bueno, si un niño de 12 años dice yo quiero un bachillerato sólido y riguroso, ¿quién es quien para decirle que no? Tú que sabrás lo que quieres. Tú una enseñanza basura con otros que no te van a dejar estudiar y ya veremos si algún día haces un bachillerato. No, si un chico a los 12 años tiene las ideas claras y quiere hacer un bachillerato sólido, creo que tiene derecho a hacerlo. Hay que dejarle esa opción, hay que dejarle esa libertad de decidir. Un bachillerato sólido generará desigualdad con los que no están dispuestos a poner de su parte, eso por supuesto. Por otra parte, un chaval de 12 años, si se le ha educado en la conciencia de que tiene que hacer los deberes todos los días, esté o no motivado, y que tiene que estudiar, y que tiene que hacer las tareas, y que tiene que responsabilizarse en la medida que se puede responsabilizar un niño de 12 años, estará mucho más maduro para decidir que uno de 16 recién salido de la ESO, donde le han ido engañando entre aprobados misericordiosos, presiones de la inspección, adaptaciones curriculares. Al final, ese niño que jamás se ha responsabilizado, de 16 años, tiene un cerebro de 8. Está mucho menos capacitado que un niño de 12, si hasta los 12 se le ha obligado se le ha inculcado el hábito de estudio y el hábito del trabajo. La realidad es que a partir de los 12 años, y ese es el límite, el niño es ingobernable. O está haciendo algo que le gusta hacer, o estará molestando a los demás. Y además, mucho ojo, es decir, es que no tiene edad para elegir, pero entonces lo metes en la clase, no le dejas elegir sobre su futuro, pero elige el futuro de los demás. Pero se dedica a boicotear la clase. Los profesores hoy tienen que dedicar muchas más energías en en mantener el orden que en enseñar, con lo cual el nivel de la enseñanza baja. Y el niño que empieza con buenas disposiciones y ganas de aprender puede terminar tirando la toalla, entre que no oye al profesor por los gritos, que el profesor tiene pocas tiempo y energías para aclararle las dudas y que a lo mejor los que no quieren estudiar le acosan, termina tirando la toalla. O sea que porque un niño no se le deje decidir su futuro, se le deja decidir el futuro de los demás, lo cual es mucho más grave. Y ahora con otra cosa que he tenido que
Es decir, una enseñanza de calidad deja en inferioridad de condiciones a las personas que no tienen ambiente en casa. Eso es verdad. Pero la solución no es enseñar menos, es decir, al que no tiene ambiente tienes que trabajar para superar esas dificultades. A lo mejor tienes que trabajar más que otro compañero más afortunado, pero mejor es ese que no engañarle, porque si le engañamos y se le enseña poquito, aprenderá lo poquito que se le enseña a su compañero, lo poquito que se le enseña más lo que le enseñan en casa. Por lo tanto, la brecha inicial se hace una brecha mayor. ¿Qué diríamos en una escuela de formación profesional, que sea de electricidad? Habrá que trabajar para que los chicos sean buenos electricistas y tengan el título que luego les permita dar el visto bueno a una instalación eléctrica. Pues no, eso sería injusto, porque hay dos que son hijos de electricista y claro, han visto trabajar a su padre, saben mucho más y tendrán que esforzarse menos, pues mejor para ellos. ¿Cuál es la solución? Vamos a enseñarles muy poquito, para que nadie tenga que esforzarse. Pues al final saldrán malos electricistas, salvo los dos que ya vienen aprendidos en casa. Y además con ese argumento habrá que bajar el nivel de los conservatorios, porque claro, el que tiene buen oído o el que desde niño le han educado musicalmente está en mejores condiciones que el que no lo tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Pero entonces los conservatorios se convertirán en sitios donde no se enseña música. Y además esto hay que llevarlo a la universidad, ya se ha notado. Si se baja el nivel del bachillerato, es baja de la universidad. Pero no podemos enseñar mucho derecho en las facultades de derecho porque el hijo de jurista está en superioridad de condiciones. Y el hijo del ingeniero está en superioridad de condiciones en una facultad de ingenieros. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que ya el sistema se ha convertido no en algo que enseña, sino en algo que procura bajar el nivel lo más posible para no caer en el elitismo, que es a lo que hemos llegado. Entonces, en primer lugar, aunque sea cierto eso, la solución es decirle tienes que trabajar más, que tus circunstancias son malas, ¿qué le vamos a hacer? Hay un discurso muy bonito que anda por ahí en internet de Obama cuando era presidente a una comunidad negra de Estados Unidos. Claro, él podía decirlo sin ser políticamente incorrecto. Bueno, estáis en malas condiciones, en vuestro barrio no hay ambiente, pues tenéis que trabajar más de lo normal. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la solución no es enseñaros muy poquito para que sigáis siendo pobres. No, tendréis que hacer un esfuerzo para ponernos al mismo nivel que los niños más afortunados. Es injusto tener que esforzarse más, como es injusto que el que trabaja en un camión tiene que esforzarse más a respetar las reglas del tráfico que el que viaja por gusto. Pero o aceptamos esa injusticia o nos cargamos la educación. Ese es el límite que hay que aceptar. Aparte, bueno, hay la cantidad de grandes sabios y que han salido de familias pobres y humildes es muy grande. Copérnico era hijo de panaderos. Antes de ir a la escuela tenía que repartir el pan que sus padres se habían horneado por la noche. Kant también era de una familia muy humilde. Abraham Lincoln fue leñador, pero sin llegar a eso. Mi primer destino, cuando oposité el 75, fue un pueblo de las Rías Bajas de Galicia. La inmensa mayoría de mis alumnos eran hijos de marineros en su mayor parte y a veces de labradores, digamos, hijos de la burguesía ilustrada, dijo el hijo del farmacéutico, el hijo del médico, el hijo del maestro, me iba a decir el hijo del cura, a lo mejor también. Pero lo que podía ser la burguesía ilustrada era mínimo y la inmensa mayoría de mis mejores alumnos venían de casas donde no había entrado un libro en su vida. Pues ahora vamos a trabajar aquí para enseñarte lo que no te enseñan en casa. Si al que trabaja tiene poco ambiente le enseñamos poquito, pues seguirá siendo pobre. Le damos un carnet de pobre para que siga siendo pobre. Pero es que más hay otras variables más importantes todavía que el ambiente intelectual de la casa, que es la inteligencia de los padres. Un hombre ignorante no es necesariamente un imbécil. Yo he visto a veces labradores o marineros sin ninguna instrucción, pero magníficos educadores. Tenían muy claro en casa, tú tienes que estudiar, igual que estoy trabajando para alimentarte a ti. ¿Estés motivado o no? No usaban el estar motivado porque no usaban la jerga. Si tienes dudas, yo no te puedo ayudar, pero las apuntas y las preguntas al profesor. Y la casa en silencio y la televisión apagada. ¿Quién es más afortunado? ¿El hijo de un padre pobre, pero inteligente, o un hijo de un padre culto que se dedicaba a consentir a su hijo?
El niño consentido tendrá que decir, claro, yo soy un niño consentido y no tengo la culpa. Ahora me tendrán que hacer una adaptación curricular. Pues es una pena que tu padre haya sido muy responsable, pero ahora tendrás que compensarlo trabajando mucho. No se te puede dar porque te seguirás siendo un niño consentido. Si encima hay que es consentido hay que regalarle las notas. Entonces, es evidente que el hijo de un padre inteligente, aunque sea ignorante, está en mejores condiciones que el hijo de un padre que no sepa educar. Y la capacidad de educar no tiene que ver con la cultura solamente. Incluso yo he visto en una época que la inmigración era endémica, niños criados por la abuela. Y la abuela lo dejaba muy claro, mira, majete, tus padres están en Alemania trabajando de sol a sol para que tú tengas una vida mejor. Yo estoy cuidando de ti en una edad que ya tendrían que cuidar de mí, o por lo menos tendría que descansar. Lo que no voy a hacer es perseguirte por la casa para que hagas los deberes. Mientras estoy pelando patatas, tú aquí, sin que yo te pierda de vista, haciendo las tareas. Y si ponía tonto el niño, a lo mejor le daba una colleja. Tampoco la colleja de una abuelita es para ir al Tribunal de la Haya de los Derechos Humanos, me parece. Bueno, pues una abuela de una aldea gallega de hace 40 años era analfabeta. Pues una abuela analfabeta, pero con 2 dedos de frente, era mucho más útil para sacar adelante el niño que toda la colección de expertos, orientadores, pedagogos, psicólogos y psicópatas que hoy pululan por el instituto en cantidades innecesarias, que a veces crean los mismos problemas que resuelven. Me acuerdo cuando yo era joven, había un sacerdote que no daba clase de religión, era el padre espiritual, que nos explicaba lo grave que eran los pecados sexuales. Pero bueno, no importa, que él estaba ya para confesar y absolverlos. Hombre, quita el cura que crea los escrúpulos y ya no necesitas el cura que absuelve los escrúpulos. La mayoría de los orientadores crean problemas que no existen, pero claro, tienen que hacer ver que su misión es muy necesaria. Pero es que, es más, no es la única variable. Vale, cuenta la instrucción de los padres, pero no es decisivo. Cuenta la inteligencia y la capacidad educadora de los padres, que es más decisivo. Cuenta que vivas lejos o no del instituto. Si vives lejos, llegas más tarde y más cansado, tienes menos tiempo y menos energía para hacer las tareas. Entonces, por cada kilómetro de distancia va a que sumarle 0,25 a la nota para compensar. El que tiene más suerte y vive más cerca. Influye mucho que vivas en un barrio ruidoso o no. Habrá que ver los decibelios de ruido de cada barrio y según los decibelios sumarle también una pequeña... Y si tiene los dos inconvenientes de vivir lejos en un barrio ruidoso, habrá que hacer doble rebaja, claro. Después influye la capacidad de tener amigos. Todos los amigos se ayudan. Tú vas bien en latín, yo en matemáticas, yo te ayudo en matemáticas, tú me ayudas en latín. Evidentemente, el que sea una persona alegre y extrovertida tendrá más capacidad de hacer amigos que el que es más huraño y más introvertido. Bueno, pues si quieres tener amigos tendrás que hacer un esfuerzo que los demás no tienen que hacer, pero solo lo puedes hacer tú. Es que la naturaleza me ha hecho antipático y desagradable, es que la naturaleza es muy injusta repartiendo sus dones. O tú haces un esfuerzo para limar las asperezas de carácter o no tendrás amigos. Para el éxito escolar creo que es bueno tener amigos. Incluso hasta el atractivo personal, porque el que es feo y aburrido y recibe calabazas de las chicas, cada vez que recibe unas calabazas le da una depresión muy gorda que le impide estudiar. Sé muy bien lo que digo porque he recibido muchas en mi vida. Sí, no, es que las chicas son tan elitistas que se decantan por los chicos atractivos y simpáticos, y los que somos feos y aburridos nos discriminan. ¿Podrían hacer discriminación positiva? Hombre, pues no. O te esfuerzas por tener un poco de simpatía o no puedes exigirle a ninguna chica que haga discriminación positiva. Es que la naturaleza me ha hecho feo y antipático, pues tendrás que soportarlo. Y a lo mejor con las depresiones te costará más estudiar, pues tendrás que hacer un esfuerzo suplementario. Y desde luego influye la inteligencia. Yo he tenido que trabajar más que otros amigos míos de la carrera, pero que llevaban a lo mejor nota estudiando menos. Pues soy la mitad de inteligente, o trabajo el doble o me aguanto, pero no puedo pedir una atracción curricular. Otra cosa muy importante que a mí me ha hecho mucho daño es la capacidad de atender. Hay gente que es capaz de atender como
más facilidad y otros más tendencia a la distracción. A mí eso me creó muchos problemas, me sigue creando, porque a veces voy por la calle hablando solo y pensando en mis cosas, me está a punto de saltarme un semáforo y un camión me ha parado en 1 centímetro. Me tenía que hacer una adaptación del código, no, el código es el mismo para ti y tienes que acabar en rojo. Es que a veces no me doy, pues ya tienen una musiquita cuando está en verde, es que no oigo bien, pues compro audífonos y ya los tengo, pero como soy distraído me los dejo en casa, pues mira, majo, o pones más esfuerzo o terminarás aplastado por un camión. Y eso es y no os cuento los epítetos que me dedicó el conductor del camión en atención a las señoras presentes, que me dejaron la autoestima también por los suelos. Es decir, que todos tenemos muchas limitaciones y querer tapar esas limitaciones con adaptaciones curriculares, lo único que hace es cargarse la enseñanza, cargarse la posibilidad de que todos superemos esas limitaciones. Y esas limitaciones hay que se superan si el niño nota que se le exige. Pues no se le exige, nunca aprenderá nada, ni nunca hará nada. Que unos parten en peores condiciones que otros, pues tendrán que hacer un esfuerzo, pero todo lo demás es engañoso. Y además hay otra cosa, todo tipo de adaptación, y eso ya se ha demostrado que más injusticias son las que quiere resolver, porque en algunas universidades americanas se bajaba la nota de acceso para los negros. Digo negros y no afroamericanos porque yo soy políticamente incorrecto. ¿Qué pasó? Claro, las universidades americanas son muy distintas y depende mucho para encontrar trabajo el título de te preguntan qué título y de qué universidad. Claro, de esa universidad el título del negro valía menos que el del blanco. Entonces, si un negro era inteligente y trabajador y no tenía necesidad de la rebaja, se le daba un título que valía menos de lo que correspondía a sus méritos. Aparte que la discriminación positiva no la hace nadie en la vida privada, siempre es una hipocresía. Si uno tiene que operarse y hay un cirujano, dicen que es bueno, los operatorios son breves, las secuelas mínimas, y otro más chapucero, que no vas a quedar tan bien, pues vamos al bueno. Y si el cirujano malo es mujer, nadie hace discriminación positiva, ni la feminista más radical. Nadie la hace. Todos somos elitistas a la hora de buscar un buen profesional. Todos somos elitistas a la búsqueda de los amigos. Yo, cuando hay un centro de trabajo, todos son acreedores de mi cortesía. No entro saludando a quien me gusta, me cae bien y sacando la lengua a quien me cae mal. Pero no son acreedores de la amistad. Nos hacemos amigos de la gente que es buena, maja, alegre, y a los envidiosos y cizañeros los mantenemos una prudente distancia. ¿Eso es elitismo? Pues sí, efectivamente es elitismo. Y todos leemos a los buenos escritores y dejamos de leer a los malos, que se hunden en el olvido en medio de una gran depresión. Pero ya no tenemos tiempo para leer lo que nos gustaría leer, para hacer discriminación positiva. Hombre, todos leemos a veces los libros de los amigos, como espero que hagáis vosotros con los míos, pero salvo esas cosas excepcionales, pues leemos a los buenos escritores y discriminamos a los malos en cuanto que escritores, no como personas. Entonces, no se puede educar en unas reglas que nadie cumple en la vida real, porque es engañar a los niños. Bueno, pues tú tendrás que trabajar más, pues trabajarás más. Es injusto que al ser un poco más tonto y más torpe, pues será injusto, pero esa injusticia no se palía exigiéndote menos. Y además, otra cosa importante, que es cierto que si tú trabajas en serio, puedes descubrir posibilidades y que ignorabas, pero también hay que pensar que hay posibilidades que son insuperables y también hay que reconocerlas. Yo entré en el conservatorio, en segundo de solfeo me enseñaron la puerta. Mira, majete, el Señor en sus inescrutables designios no te ha llamado por esos caminos. Pues a mí el tocar el piano es una modestísima afición privada, pero nunca seré Rubinstein.
Es cierto que esa afición ha tenido una gran ventaja, que mis hijos se han emancipado enseguidita. En cuanto acabaron la carrera salieron pitando, sí. Y luego empecé una carrera con la ilusión de matemáticas, ser un Einstein. Me quedé en un modesto catedrático de instituto. He procurado ser feliz y no sentirme discriminado. Y ya no hace falta compararme con Einstein. Conozco compañeros de mi carrera que son buenos matemáticos de renombre, publican revistas de impacto. Claro, es que las revistas de impacto tendrían que hacer discriminación positiva a los que somos matemáticos mediocres. Pues mire, no, porque entonces la investigación se colapsa. O sea, no puedo ser músico porque carezco de oído, no puedo ser Einstein porque carezco de inteligencia y no puedo ser obispo porque carezco de fe. Y a mí me habría encantado ser obispo. No, no riáis, que lo digo en serio. Si yo fuera obispo, en mi diócesis se volvería latín, liturgia tradicional y canto gregoriano. Pero es que... Pero es que los seminarios son tan elitistas que discriminan a los ateos. Pero no me podrían hacer una adaptación curricular. Pues mire, no. Por muy mal que estemos de vocaciones, no se puede bajar el nivel hasta esos extremos. Entonces, es cierto que chavales que si tú dices, no, tú pueden dar de sí más de lo que parece. Todos tenemos más posibilidades si ponemos de nuestra parte, y es verdad. Yo tengo que decir que suspendí varias veces las matemáticas en el bachillerato. En lugar de ponerme un psicólogo, me dijeron que tienes que estudiar en el verano. Me hubieran puesto un psicólogo, me hubieran creado un problema que no tenía. Entonces, tuve que estudiar. Y a fuerza de estudiar para probar, terminé cogiéndole gusto, que sigo manteniendo, me lo he pasado muy bien. Pero también hay que pensar que todos tenemos esas limitaciones. Y hay algunas que es mejor asumirlas. Pues esos libros que dicen todos los niños pueden ser Einstein, descubre el genio que llevas dentro, es mentira. Y solo puede llevar a... Primero, es mentira y no se puede educar en la mentira, no se puede educar en el engaño. Y que puede llevar a muchas frustraciones. Todos podemos hacer algunas cosas bien, pero no todas. Y es mejor asumirlo y, sobre todo, en la educación, no pretender... O sea, estamos en la dicotomía igualdad-libertad. La libertad de los que quieren hacer un estudio riguroso se les coarta en nombre de la igualdad de los que no están dispuestos a estudiar. Y eso es absolutamente injusto. Entonces hay que admitir ese límite. Por eso digo que más allá de los 12 años, toda posibilidad de unificar se va a ir al garete. Incluso es que, esto lo digo porque incluso con el sistema anterior, hablando con maestros, decían ya en el 7º y 8º de GB había problemas de disciplina. Porque chicos que no sabían, que ya no querían estudiar, pues se dedicaban a dar la lata contando que el profesor termina aprobándolos por cansancio. Además, no vas a tener un niño hasta los 20 años, en 7º y 8º de GB dando la monserga. Entonces, la picaresca estudiantil también cuenta con eso. Entonces, ya ese sistema fallaba porque a los 13 y 14 años el niño que no quería estudiar era ingobernable. Entonces, ese es un hecho incontrovertible y ese es el límite de la igualdad. A partir de ahí no hay más remedio que dar a elegir, porque si no nos cargamos la educación. Si me dice, sería ideal un bachillerato, que todo sería un bachillerato, una gran formación científica y humanística, con lenguas clásicas y modernas, y si me dices cómo, yo firmo, pero la realidad es que a partir de los 12 o dejas escoger o te cargas los límites de la educación y te cargas la educación. Muchas gracias por atenderme. Creo que es mejor pasar a las preguntas, porque ya me he quedado sin cuadros. Bueno, no he llegado a los 3/4 de hora, me he portado bien. Bueno, pues iniciamos el turno de preguntas. Manos para arriba. Manos arriba. Venga. Luis Carlos por allí. ¿Quién da más? Bueno, pues empezamos con Luis Carlos.
Bueno, pues enhorabuena. Enhorabuena porque... Por lo menos os hice reír. Que oír un discurso a base de ejemplos, yo creo que es una de las cosas más inteligentes a las que puedes asistir. Joder, oye, vengo aquí con Chema. Así. No, lo que decía, que oír las ideas en términos de ejemplos, pues yo creo que son las cosas además más difíciles y que menos se hacen, porque es muy fácil hablar en teoría, hablar en abstracto, pero eso abstracto no significa nada hasta que no pones los ejemplos. Y yo creo que es una cosa de que aprendimos en el materialismo con Bueno, yo creo que es una de las cosas que se aprenden. Hasta que no sabes, hasta que no pones el referente, no sabes lo que estás hablando, literalmente no sabes lo que estás hablando. Y entonces, escuchar los ejemplos referidos a ideas como identidad, igualdad, diferencias y todo esto, pues es un lujo, ¿eh? Pero vamos, como somos filósofos no tenemos más remedio que teorizar, de nuevo. Entonces, claro, el tema de los límites que parece así tan abstracto, ese es el tema propio de las ideas. El tema propio de las ideas, de los conceptos, esos son los límites. Eso es lo que configura la realidad, esos límites que decimos. Entonces, lo que ha pasado, esto es esa crítica que le hacía Kant a Platón de la paloma que vuela, porque que son las ideas de Platón que no tienen materia, y entonces eso no existe, por así decir. Esa era la tesis de Kant contra Platón. Es como, usted cree que la paloma volaría mejor sin materia. Como las ideas no tienen materia, pues... Pero lo que hace Kant es todavía peor, porque Kant dice, bueno, sí, está el espacio y el tiempo donde viene la materia. Pero es que los conceptos en Kant los tiene el sujeto, que es todavía peor, que es una paloma volando en el vacío absoluto. O sea que lo que va a hacer Kant para entender cómo funciona el conocimiento y los límites estos, es poner los límites dentro del sujeto. Entonces la cosa ya es completamente horrible. Y sobre todo porque en la crítica del gusto lo que hace Kant es identificar el genio artístico, el genio musical, el genio que luego genera la cultura. Ese genio es el que pone la norma y la norma es el límite. Y en esas estamos ahora mismo, que es el problema de la subjetividad, entendido en términos generales. Lo de la adaptación curricular es adaptar la realidad al sujeto, porque el sujeto es el que pone la norma, ¿verdad? Entonces, mejor explicado que con estos ejemplos es imposible unas ideas que están ahí, que en materia de los filósofos, ¿no?, que están los filósofos explicando, pero que en realidad es lo que has dicho usted, ¿no? No sé qué le parece. Creo que, bueno, Kant lo pone un ejemplo que también es muy claro. Nuestro lenguaje nos posibilita el pensamiento, pero nos lo limita. Más allá del lenguaje no podemos hablar. Y además, bueno, que podía haberlo dicho, pero lo digo ahora, hay que tener mucho cuidado cuando digo hay que aceptar los límites sin miedo de ser políticamente incorrecto, porque a veces cuando hay una minusvalía empeñarse, se puede hacerlo como cualquiera, no lo puede. O sea, nadie se pondría en manos de un cirujano ciego, ni se metería un avión pilotado por un ciego. Ser ciego es muy triste, hay que ver qué posibilidades tienes, a lo mejor puedes ser un gran músico, pero no un gran pintor, pero hay que admitir que no vas a ser cirujano, ni piloto, ni pintor, y es mejor, más sano admitirlo. Y sobre decir, no son limitaciones, son diferencias, no, son limitaciones, mejor ser vidente que ciego. Es evidente que un ciego inteligente llegará más lejos que un vidente tonto, pero si el inteligente además es vidente, pues mucho mejor. Entonces, y no se están atendiendo las necesidades especiales como se debiera, porque claro, atenderlas es discriminación, no es aceptar un hecho. Igual que si yo tengo cáncer me meten en oncología y no en otro sitio. Es que tener cáncer es muy desagradable, bueno, pero vamos a poner el nombre y vamos a intentar arreglarlo y no tratarlo como si fuera un catarro para que usted no se deprima pensando que tiene cáncer. Entonces, porque alguna vez lo he comentado ahora con algunas personas en la comida, de que lo de las necesidades especiales se quiere paliar pues cambiando de nombre. No, son dificultades, son diversidades, no. Son putadas. Ser autista, tener síndrome de Down, ser ciego es una putada que te hace la vida y que hay que enfocarla. Y cambiar de nombre no arregla. Eso lo tenía en el ejército, me acuerdo, cambiar las cosas de nombre. Claro, los más viejos del lugar que hicisteis la mili, a lo mejor os acordáis.
cuando unos filetes incomibles se llamaban filetes imperiales. El nombre es precioso, pero si está como la suela del zapato no lo arreglas. Entonces, un poco la idea que se cambia de nombre. Entonces, no son limitaciones, son diferencias, no. Diferencias limitativas. Y es mejor no tenerlas. Cuando se tienen, hay que aceptarlas y ver hasta dónde se puede llegar. Pero, evidentemente, el que las tenga llegará más. Un síndrome de Down no va a ser premio Nobel de Física. Y vale más no hacerle creer lo contrario. Y la Academia de Suecia no va a hacer discriminación positiva para que algún síndrome de Down tenga premio Nobel de Física, porque todos los premios Nobel se devalúan y ya no significarían nada. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Ricardo, por la conferencia. Y lo que te quería plantear eran dos cuestiones. Una es que efectivamente con los ejemplos que has planteado se ve muy bien en el hecho de las razones por las cuales se han quitado los exámenes de recuperación. Lo que era septiembre, que luego fue durante 1 o 2 cursos julio y que ahora ya no existe, la evaluación extraordinaria. Pues por aquello de que supuestamente, como bien decías, ¿no?, dicen que los niños que en casa tengan un buen ambiente de estudio, pues pueden en verano recuperar, mientras que los que no lo tengan no pueden recuperar. Por lo tanto, nos cargamos la evaluación extraordinaria, que es, pues, efectivamente, al final es, pues, un desastre educativo. Entonces, por un lado, ¿cómo veías este ejemplo? Y la otra cuestión que te quería plantear es con respecto a lo que has planteado del bachillerato, un bachillerato de 6 años, que efectivamente, bueno, Gustavo Bueno siempre decía que en España hacía falta más bachillerato. Pues si lo ves pues si lo ves factible, quiero decir, porque sería idóneo, pero si tú piensas que la coyuntura política en la que estamos pues permitiría, pues, hacer ese cambio y a lo mejor volver a la situación que había con la ley anterior a la LOCSE. Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, desde luego, quitar los exámenes de septiembre es una injusticia. Pongamos que un chaval es pobre, pero que es listo, en 2 meses puede sacar un par de asignaturas, que si tan listo fuera no hubiera suspendido. Pues no, un chaval puede estar enfermo 2 meses, entonces se rehace como puede y deja 2 para septiembre. O simplemente, pues, que andaba enamoriscado de una chica un poco distraído y le han quedado 2 asignaturas, o que hace un año un poco gandul, que a todos nos puede pasar. Hay que desdramatizar el suspenso, pero luego ese chaval le dejas 2 meses y puede salir adelante. O sea, no veo por qué, si a un pobre le quitas la oportunidad, en que le beneficias. O sea, parece que hay que machacar a los niños pobres que sean trabajadores inteligentes. Un niño pobre trabajador inteligente que por cualquier razón le ha quedado 2 asignaturas, le das los 2 meses y sale adelante. Y le quitas la posibilidad. Y además, es que llevando eso al extremo hay que pedirles el nivel, la declaración de la renta. De un nivel para abajo se les regala el aprobado. Acabamos antes. En cuanto al bachillerato de 6 años, desde luego levantaría muchas ronchas entre todos los que viven de la jerga pedagógica. Pero yo creo que si las cosas se explican clarito, yo he hablado con varios líderes militantes de distintos partidos, ahora de derechas, porque la izquierda no va a hacer nada, la izquierda fue la que hizo el desastre. Es cierto que ni Rajoy ni Aznar lo enderezaron cuando pudieron, pero bueno, cuando tendrían mayoría para hacerlo. Pero si las cosas se explican claras y si todo lo que se está haciendo es un engaño y están engañando a sus hijos, la gente terminaría entendiéndolo. Y además, muchos profesores que por inercia suelen votar a la izquierda se dice claramente: no, vais a terminar el oficio de domador. Al niño, al entrar en el instituto, se le va a dar las normas que tiene que hacer. Desde que no se viene con la gorra puesta, ni se masca chicle, ni se habla a gritos. Y se le pasa a los padres para que le lean la cartilla. Y tú vas a dedicar a enseñar. Y además vas a juzgar y no vas a regalar notas. Yo creo que sería un suspiro de alivio que se oiría por todos los institutos de España. Los sindicatos, comisiones de UGT, que han sido responsables y cómplices,
haría una gran algarabía, pero yo creo que si hay voluntad política y si el próximo cambio, que por las encuestas apuntan a un bloque de la derecha, tienen las ideas claras y no tienen miedo a ser políticamente incorrectos, yo creo que se podría hacer. Y además, en el peor de los casos, siempre puede decir, vale, quien quiera una formación profesional, quien quiera un bachillerato largo, el que no esté de acuerdo, se mantiene en el sistema de algunos institutos. Usted quiere que a su hijo le engañen, le regalen aprobados y luego no sepa nada, pues si cree eso para su hijo y que sea feliz y que controle los sentimientos y que haga proyectos, aunque luego no sepa nada, bueno, pues usted cree que eso es lo mejor para su hijo, que ni aprenda un oficio ni haga un bachillerato, que pierda el tiempo si cree que es lo mejor. Siempre se podría establecer esa tercera vía y te aseguro que los más partidarios de la LOCSE cogerían el bachillerato de 6 años. Yo creo que no es fácil, pero es posible. Y además ya la situación ha llegado a tales extremos de demencia que ya todo intento de cosido, de zurcido es inútil, ¿no? Ahora hay que hacer una revolución. Podría además ser conservadora porque es volver a un sistema anterior, pero yo creo que un sistema que sirve de ascensor social no es conservador sino es progresista, pero hay que hacer una revolución. Y además cuando digan es volver al franquismo, no es volver a la república. Franco era probablemente el español que ha ido a la tumba con más crímenes sobre su conciencia, pero el peor de los criminales a veces tiene una idea buena. Hitler, por ejemplo, tenía una gran ternura por los animales y creo que es el primero que puso leyes de protección animal que yo sepa no están derogadas. Una pena que esa ternura por los animales no le hiciera extensiva a los judíos, pero bueno, contradicciones tenemos todos. Bueno, pues Franco por lo menos tenía una cosa, no se metía en lo que no entendía y tuvo ministros de educación bastante buenos, Ruiz Jiménez, Ibáñez Martín, Lora Tamayo, que era un gran científico, que por cierto siguieron el sistema más o menos de Marcelino Domingo, ministro de Instrucción de la República. El bachillerato largo de 7 años no es de Franco, es de la República. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, los chavales que iban a Filosofía y Letras tenían encima 5 años de latín y 3 de griego. Es que a Franco le preocupaba mucho la cultura clásica, a Franco eso le daba igual. No era un militar ilustrado, como lo podía ser pues Napoleón o De Gaulle, o José Cadarso, entre nosotros no, pero por lo menos no se metía en lo que no entendía. Y era el bachillerato de la República. Entonces, cuando digo que hay que volver latín, al griego, las lenguas clásicas, hay que volver al franquismo, no, hay que volver a la República. Por cierto, Napoleón fue mucho más sanguinario que Franco y es el que pone en funcionamiento los institutos y la instrucción pública que había proclamado la Revolución Francesa. Si yo soy partidario de los institutos de enseñanza media no es porque sea partidario de invadir Europa como Napoleón, simplemente Napoleón tuvo ideas nuevas, buenas, y hay que aceptarlas. Y si Franco no las tuvo en enseñanza, por lo menos no se empeñó en tenerlas y dejó a personas que entendían. Y eso es muy importante. El que empezó el desastre con la jerga pedagógica fue Villar Palasí, un ministro de Franco, el que quitó las reválidas, porque las reválidas eran clasistas, el que metió la jerga pedagógica. Que mucho progre de opereta se olvida que la jerga pedagógica es de un ministro de Franco, no de la progresía. Sí. Buenas tardes, Ricardo. Yo estoy aquí. Bueno, yo voy a hacer una intervención un poco en la línea de Luis Carlos Jiménez, pero modulándolo de otra manera, ¿no? Realmente ahora mismo este diálogo que se ha suscitado después de la conferencia suya, pues ha eliminado un poco las risas que nos causó su discurso, porque su discurso siguió acaso el modo irónico, y el modo irónico yo creo que hay que reivindicarlo también para la filosofía, porque es el modo, en cierta manera, también de Sócrates. No es el modo zafio de Aristófanes, por supuesto. Es el modo, y este modo irónico, pues me parece que como mínimo, y en algunos de los ejemplos que ha puesto, ha conseguido reflejar, causar una especie de espejo cóncavo o convexo que deforma la situación de una concepción de la enseñanza que se ampara en una suerte de formalismo educativo
y que no tiene en cuenta las materias propias con las que el alumno, tomado distributivamente, pues empieza a chocar, a tener sus límites. En ese sentido, desde mi perspectiva ETIC, por supuesto, que es la que lo está reinterpretando, pues me parece que es muy loable ese modo irónico con el que se ha reflejado esas situaciones de límite a las cuales nos lleva el formalismo pedagógico, ¿no? Pues sí, simplemente quería comentar eso. Sí, de todas formas, es cierto el tema irónico, porque yo esto procuro no interiorizarlo, y a veces profesores que me escriben digo, bueno, lo pasas mal, hay que luchar contra esto, pero cuando salgas del aula, olvídate, porque como lo interiorices, ya puedes empezar a tener depresiones. Entonces siempre he guardado una cierta distancia y hay que tomarlo a risa, pero la situación es gravísima, porque la cantidad de generaciones que se están perdiendo, y un día estuve hablando en una facultad de veterinaria sobre la enseñanza de la veterinaria, tema al cual yo no le dediqué ni medio minuto en mi vida, pero bueno, porque en De León, que era muy importante, que era de las punteras, que está bajando el nivel por culpa de cómo viene la gente. Y lo más grave es que, y eso es muy grave, es que al haber tantísimas universidades, en la selectividad prácticamente compiten a la baja. ¿Qué futuro tiene un país en que las universidades no compiten a la baja? Y hay buenos ingenieros y buenos médicos. Algunas escuelas de ingeniería se han mantenido. Y los médicos se han mantenido por una razón muy simple, porque no tienen más remedio que hacer lo que critican los pedagogos. Los pedagogos dicen, es que la enseñanza es transmisiva, memorística y repetitiva. Pues claro, ¿tú qué dirías a un estudiante de medicina? Le dejamos un enfermo, usted lo va medicando, según mejora o empeora, usted construye su conocimiento. Y una mierda, vamos. Usted tiene que tener mucho conocimiento teórico antes de sentarse contra un enfermo. O sea, la enseñanza es ser transmisiva, ha de ser memorística. No vale decir, es que ya está Internet. No, usted tiene que estudiarse la anatomía, no va a entender. Y tiene que ser repetitiva. Si usted es un cirujano, tiene que haber visto muchas operaciones antes de coger el bisturí. Y cuando lo coja, tiene que aplicar el protocolo al pie de la letra. No, yo soy muy creativo, recorto por donde me parece. Ni hablar. Entonces, como la medicina está claro que tiene que ser transmisiva, repetitiva y memorística, es la que se ha mantenido. Pero ya están muchos también pedagogos metiendo los hocicos a ver si la destrozan. Y de hecho en Inglaterra se destrozó bastante la medicina por eso. Decía Guillermo Cabrera Infante, yo no lo conocí, pero teníamos un amigo común, y ese amigo común me dijo, cuando yo estaba en Inglaterra, Cabrera Infante me decía, si te pones enfermo, procura que te atienda el médico pakistaní, que es el que sabe. Claro, los países de entonces, como eran más pobres, tenían que administrar y en lugar de gastar en pedagogos, gastaban en médicos. Y para buenos médicos hace falta un buen bachillerato. Y un buen bachillerato tiene que aceptar la idea terrible, fascista, reaccionaria, que no todos pueden hacerlo, pero es la triste realidad. Y entonces de esos ahora serán hijos de pakistaníes educados en Inglaterra y ya serán igual de malos médicos que los aborígenes en tiempos de Cabrera Infante, pero que al final, y de hecho muchas empresas están cogiendo de ingenieros de la India y de Pakistán. Yo recuerdo cuando escribí el panfleto por el año 2005, que recibí montones de cartas, incluso América del Sur, me decía un empresario, yo siempre procuraba contratar ingenieros recién salidos de la facultad que después los forma la empresa. Desde que viene ya ingenieros LOCSE, prefiero de 35 años, porque los que vienen de la LOCSE, lo primero que tengo que explicarles es al cliente no se le recibe con la gorra puesta y mascando chicle. Claro, es empezar muy abajo. Y otro me dijo además, tuve que contratar 4 ingenieros. Pedía los currículos manuscritos, la mayoría solo por la falta de ortografía y tal. Al final solo pude contratar 2, que eran del tercer mundo, de la India o Pakistán, pero es lo que venían preparados. Entonces, la situación, digo, la tomamos a risa porque la ironía es una forma de defenderse con la realidad, pero la situación es gravísima y hay muchas personas que sean los sindicatos y los pedagogos que no están dispuestos a reconocerlo, prefieren negar la realidad antes de reconocer que se han equivocado. Y ahí vamos 30 años de desastre y cada nueva ley incide más en el desastre. La que hay ahora ya es de locos, vamos. Ahora,
Se puede pasar con una asignatura suspensa, pero claro, eso es lo que un señor decía, como la mayoría de los muertos en un accidente de tren es el último vagón, suprimamos el último vagón. Pero claro, ya se sabe que a veces era una ley no escrita, ya sabes, si el chico iba bien en biología, química, va a hacer medicina, bueno, el de matemáticas tiraba un poco para arriba. Pero es una ley no escrita. En cuanto lo pones escrita, serán 2 asignaturas, la que por ley puede pasar suspensa y la por misericordiosa, claro. Y si te parece mucho, reduce el número de asignaturas. Pero es decir, la última se aprueba por ley, pues la penúltima se aprobará por misericordia. Y ya están entrando bastante mal en la facultad, porque en las facultades de físicas y matemáticas ya hay chicos que no saben manejar el sistema métrico decimal. Y hasta eso hemos llegado. Pues es una situación realmente trágica que hay que ponerle remedio. Bueno, pues yo quiero abundar en el comentario afortunado que ha puesto aquí en esta sala Luis Carlos y que ha seguido Marcelino, y quiero abundar en ello precisamente para felicitar a don Ricardo Moreno, porque me parece que su exposición pues tiene enjundia filosófica. Vamos a ver, Luis Carlos ha dicho que ha provocado usted la risa y Marcelino enseguida pues ha puntualizado, sí, pero se trata de una risa que de alguna manera se sigue de una ironía socrática, no la de Aristófanes, que era muy torpe, vamos, y muy escatológica, y eso no ha aparecido en absoluto aquí. Es, por tanto, una ironía elegante, elegante y fina. Bueno, pues estas 2 intervenciones yo las añadiría una tercera consideración. Entre nosotros, sí, más todavía. Muy bien. Pues resulta que de esto también se preocupó nuestro maestro, don Gustavo, y vamos, que no hay que remitirse a Sócrates. Don Gustavo tiene un trabajo, a mi juicio, genial, en el Catoblepas, haciendo un elogio al humorista Mingote. ¿Por qué? Porque don Gustavo había visto ahí enjundia filosófica, de carácter antropológico, y entonces don Gustavo tiene la elegancia de clasificar los chistes de Mingote según que eran de carácter a través de los ejes del espacio antropológico. Chistes circulares entre personas, chistes angulares donde aparece la idea de Dios, chistes radiales donde está la agricultura, etcétera, ¿no? Pues yo me atrevo modestamente a hacer mutatis mutandis una cosa parecida. Es decir, usted ha hecho, fíjese, la enjundia filosófica que yo he podido captar. Claro, esto después de haber escuchado a Luis y después de haber escuchado a Marcelino, detrás de su conferencia, sin duda. Si no, a lo mejor yo no... Bueno, vamos a ver. Usted ha organizado, ha construido una serie, pues, elegante, pues muy fina, ¿verdad?, de paradojas irónicas o ironías paradójicas en torno a 2 ideas, libertad e igualdad, que son conceptos incategoremáticos, decimos nosotros, que no tienen sentido si no se les pone parámetros. Por los ejemplos que usted ha puesto están llenos de parámetros, precisamente para entender esa enjundia, ¿verdad? Y esto pues es digno de ser mencionado aquí, y entonces pues decir que porque esto lo va a ver mucha gente, pues hay gente que va a decir, uy, pues hay qué frivolidad, pues en absoluto, También estos componentes irónicos pues pueden ser tratados filosóficamente, y eso es lo que usted nos ha brindado, y aquí como ve ustedes, muchos de nosotros lo hemos recogido
y entonces pues se lo agradecemos, y pues nada, enhorabuena, ¿no? Y a seguir usted con esa ironía y con esa sabiduría matemática, que también hay que decirlo. Muchas gracias. Además, había que decir una cosa, si nos remontamos a la historia, la mayoría de las memeces pedagógicas de las cuales nos estamos riendo son muy antiguas. O sea, el artículo de Hannah Arendt sobre la educación en Estados Unidos, que es sobre el año 50, y la traducción española se puede encontrar en Internet, ya alude a estos problemas, y lo importante es el hacer, nos quedamos sin los conocimientos. No, yo hago problemas de matemáticas y primero estudio a fondo unos teoremas de matemáticas. No se aprende haciendo, primero tengo que pulir la herramienta y luego usarla. Chesterton, que aludía antes, también decía, esa teoría de que el niño construye su conocimiento es como decir que el bebé segrega la leche que le alimenta. O la leche viene de fuera o el niño no se alimenta. Incluso esto que ahora hay que decir, no, ahora con Internet no hay que estudiar contenidos, se ha dicho siempre. De hecho, se dijo cuando la enciclopedia. Y como lo sabemos, pues las personas inteligentes salieron al paso de esta idea. Voltaire lo dice, la enciclopedia es una gran cosa, pero solo vale si eres una persona instruida y sabes lo que buscas. Nadie se instruye con una enciclopedia. Y D'Alembert en el prólogo, que sabéis que es un prólogo de bastante enjundia filosófica, que de hecho se ha sido publicando mucho después, aparte de que la enciclopedia fuera publicada, dice, tenemos una enciclopedia, una gran cosa, pero mucha atención, la historia, la memoria y la erudición siguen siendo indispensables. Yo no era ni historiador ni erudito, era matemático y filósofo, pero lo dice muy claro, o sea, saliendo al paso de los tontos que decían que ya no había que estudiar contenidos gracias a la enciclopedia. O sea, que los tontos del siglo XVIII decían lo mismo que los tontos de ahora. Como lo decían en francés, se notaba menos, ¿no? Quedaba más fino. Pero además ya Platón se encuentra con eso. Dice, hay gente que, porque tenemos la escritura, ya no hay que educar la memoria, ¿no? La escritura es un apoyo de la memoria, pero hay que educar la memoria. Y en el Renacimiento con la imprenta, los tontos del Renacimiento también dirían, ahora que los libros están al alcance de todos, ya no hay que estudiar contenidos. Ese desprecio por la memoria, digo que es una de las falacias de la pedagogía moderna, es muy antiguo, aunque se crean que son. La gente muy atareada en decir modernidades no tiene tiempo de estudiar historia y no se dan cuenta que no están diciendo novedades muy poco novedosas, aparte de que una novedad puede ser una estupidez, por muy novedosa que sea. Es que ni siquiera son estupideces nuevas, se han dicho siempre. Vamos a ver. Don Ricardo, es que me he olvidado de lo más importante, y es precisamente, pues, mutatis mutandis, siguiendo ese magistral ejercicio de don Gustavo con Mingote, esa clasificación, pues yo he ido recogiendo esas paradojas irónicas o esas ironías paradójicas, y entonces, vamos, sencillamente, me parece a mí que todo lo que usted ha ironizado con respecto a la relación con las chicas, pues naturalmente son paradojas irónicas en relación a la libertad y a la igualdad de carácter circular. Lo que usted ha ironizado con el seminario y el ateísmo, pues son paradojas irónicas sobre la libertad y la igualdad de carácter angular. Y luego, finalmente, lo que usted ha... esas paradojas irónicas o esas ironías paradójicas en torno a la medicina y a la salud, pues serían pues paradojas irónicas o ironías paradójicas de carácter radial. He ido haciendo un recorrido por todas las expresiones y a la vez decir que, por un lado, pues desde la idea fecunda de espacio antropológico se pueden realmente clasificar todas esas, podríamos decir, eso que usted, bueno, que usted nos ha presentado, esas construcciones, ¿verdad? Esas construcciones geniales, a mi juicio, ¿verdad? Y que en torno a las ideas de igualdad y de libertad, y que a la vez, pues, ofrece de una forma irónica parámetros precisamente para determinarlo, desde la posición, pues, enfrentada de lo que es el pensamiento paradójico. O sea que enhorabuena, don Ricardo.
Muchas gracias.